¿Eres realmente un cristiano? Esta pregunta puede parecer sencilla, pero la respuesta puede ser más desafiante de lo que parece. La Biblia nos advierte que no todos los que llaman a Jesús Señor entrarán en el reino de los cielos. Mateo 7 versículos 21 al 23. Esto significa que hay personas que viven una fe solo de apariencia, creyendo que están bien, cuando en realidad están lejos de la verdad. ¿Y si ese fuera tu caso? ¿Estás completamente seguro de tu salvación? La realidad es que muchos creen que ser cristiano es simplemente asistir a la iglesia, o decir que creen en Dios. Pero la palabra de Dios nos muestra que hay señales claras que distinguen a un verdadero cristiano de alguien que solo piensa que lo es. Y si existe, aunque sea una pequeña posibilidad, de que estés equivocado acerca de tu fe, ¿no valdría la pena tomar unos minutos para entenderlo mejor? Hoy vamos a analizar esto a la luz de la Biblia, sin suposiciones, sin opiniones personales, solo la verdad. Te mostraré 5 señales que revelan si realmente estás en el camino correcto. Y lo mejor de todo, si te das cuenta de que algo necesita cambiar, todavía tienes tiempo para alinear tu vida con la voluntad de Dios. Así que quédate hasta el final, porque esto puede transformar completamente tu camino cristiano. Antes de comenzar, aprovecha para darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Aquí hablamos sobre crecimiento espiritual, reflexiones cristianas y sabiduría bíblica. Y quiero saber de ti. En los comentarios, escribe, quiero vivir un cristianismo verdadero. Vamos juntos en este camino. Muchos creen que ser cristiano es solo ir a la iglesia, conocer versículos y decir, Señor, Señor. Pero Jesús advirtió en Mateo 7 versículos 21 al 23, que no todos los que lo llaman así entrarán en el reino de los cielos. Esto significa que hay una diferencia enorme entre el cristianismo verdadero y una fe superficial. Una persona puede parecer religiosa, hablar de Dios e incluso hacer buenas obras, pero si no tiene una fe auténtica y una vida de obediencia a Cristo, todo es una ilusión peligrosa. El verdadero cristiano no solo conoce a Jesús, sino que es conocido por Jesús. Imagina a alguien que dice ser atleta, usa ropa deportiva y habla de entrenamientos, pero nunca hace ejercicio de verdad. Puede engañar a los demás, incluso a sí mismo, pero cuando llegue la prueba, como una maratón, quedará claro que no es un verdadero corredor. Lo mismo sucede con la fe. Las pruebas y los desafíos revelan quién realmente está firme en Cristo. El cristiano verdadero vive en constante arrepentimiento y transformación, mientras que el religioso superficial se conforma con rituales vacíos y palabras bonitas. No basta con parecer cristiano, es necesario serlo. ¿Y qué define ese ser cristiano? No es simplemente participar en actividades religiosas o usar un lenguaje piadoso. Es el amor a Dios, reflejado en obediencia, el amor al prójimo demostrado en acciones, y una vida que muestra los frutos del Espíritu. Cuando alguien solo vive de apariencias, tarde o temprano, la máscara cae. Pero aquel que realmente ha nacido de nuevo no necesita probar nada a nadie. Su propia vida ya es un testimonio. El verdadero cristiano desea agradar a Dios, no obtener reconocimiento humano. Y este cambio no ocurre por esfuerzo propio, sino por una transformación que viene del Espíritu Santo. Quien realmente conoce a Cristo entiende que su fe no puede ser solo una fachada, sino un compromiso genuino. Pero, ¿cómo saber si este compromiso es real? Hay señales claras que distinguen a quien realmente vive para Cristo de quien solo finge. Y una de las primeras señales es el amor sincero a Dios y al prójimo. Amar a Dios no es solo un sentimiento abstracto o un discurso bonito. Es algo práctico, visible y real. Jesús fue claro en Juan 14 versículo 15. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Es decir, el amor a Dios se demuestra con obediencia a Cristo. No se trata solo de emoción o palabras bonitas, sino de una entrega total a la voluntad del Padre. Quien realmente ama a Dios no escoge qué partes de la Biblia seguir, sino que busca alinearse completamente con Él. El verdadero cristiano entiende que obedecer no es una carga, sino un privilegio de quien ha sido transformado por el amor divino. Y este amor no se limita solo a la relación con Dios, sino que también se extiende al prójimo. Jesús no nos llamó a amar solo a quienes nos tratan bien, sino incluso a nuestros enemigos. Lucas 6, versículo 27. Y aquí está la gran prueba de la fe. Es fácil amar a quien nos trata con amabilidad, pero ¿qué sucede cuando nos ofenden? El amor genuino no responde con rencor, sino con paciencia y misericordia. Piensa en ese compañero de trabajo complicado,
ese familiar que siempre te hiere, o el desconocido que te trata mal. El verdadero cristiano entiende que su amor por Dios se refleja en cómo trata a estas personas. Pero amar al prójimo no es solo perdonar, sino también actuar. Quien ama de verdad se preocupa, ayuda, sirve. Puede ser algo tan simple como escuchar a alguien que está pasando por un momento difícil, o algo más profundo, como apoyar económicamente a un hermano necesitado. El amor auténtico no busca reconocimiento ni espera elogios. Es natural, espontáneo y está guiado por el Espíritu Santo. Si alguien dice que ama a Dios pero ignora el sufrimiento de los demás, ¿qué clase de amor es ese? Este amor genuino es una de las señales más evidentes de una fe auténtica. No se aprende con esfuerzo humano, sino que nace de un corazón transformado por Cristo. Y este amor no es un acto ocasional, sino un estilo de vida. Algo que se refleja en la rutina, en las decisiones y en la forma de tratar a los demás. Pero, ¿cómo podemos saber si este amor está presente? Una de las maneras más claras es observando el fruto que una persona produce. Un árbol se reconoce por sus frutos, y en la vida cristiana no es diferente. En Gálatas 5, versículo 22 y 23, Pablo nos muestra cuáles son los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estos frutos no son opcionales, sino señales de una fe auténtica. Alguien puede decir que ama a Dios, pero si su vida está marcada constantemente por la impaciencia, el orgullo y la falta de perdón, algo anda mal. Un verdadero cristiano crece espiritualmente, y ese crecimiento se nota. Pero atención, dar frutos no significa ser perfecto, sino estar en un proceso continuo de transformación. Nadie desarrolla paciencia de un día para otro, pero quien tiene el Espíritu Santo busca mejorar. Un ejemplo práctico. Imagina a alguien que siempre ha sido impulsivo y reaccionaba con ira, pero con el tiempo aprende a controlar su carácter y responder con calma. Eso no ocurre por simple esfuerzo personal, sino por la obra de Dios en su vida. El crecimiento espiritual es gradual, pero inevitable en aquellos que han nacido de nuevo. ¿Y cómo podemos cultivar estos frutos? El primer paso es permanecer unidos a la vid, que es Cristo. Juan 15, versículo 5. Esto significa invertir tiempo en la lectura de la Biblia, la oración y la comunión con Dios. Así como un árbol necesita agua y nutrientes para dar frutos, el cristiano necesita alimentarse espiritualmente. Si alguien descuida esa conexión, su fe se estanca, como una planta marchita que no tiene fuerzas para crecer. La fe verdadera no se trata solo de palabras, sino de una transformación visible en la vida diaria. Quien realmente sigue a Cristo se convierte en un reflejo de Él. Sus actitudes marcan la diferencia y las personas a su alrededor lo notan. No se trata de impresionar a los demás, sino de vivir una transformación genuina. Pero para que este crecimiento ocurra, es necesario tener hambre de la palabra y buscar a Dios constantemente. Un verdadero cristiano no ve la lectura de la Biblia y la oración como obligaciones pesadas, sino como necesidades esenciales. En Mateo 4, versículo 4, Jesús dijo: «No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Es decir, la palabra de Dios es el alimento espiritual que sostiene la fe. Quien realmente ama a Dios siente hambre de su verdad, y no se conforma con escuchar predicaciones de vez en cuando. Quiere sumergirse en las Escrituras, aprender y crecer. La Biblia no es solo un libro antiguo, sino un guía vivo que transforma corazones y mentes. De la misma manera, la oración no puede convertirse en un simple ritual. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, Pablo nos exhorta: «Oren sin cesar». Esto no significa que debamos pasar todo el día de rodillas, sino que nuestra comunión con Dios debe ser constante. Orar es hablar con el Creador, abrir el corazón, buscar dirección y expresar gratitud. Así como una relación humana no sobrevive sin comunicación, la fe se debilita cuando descuidamos la oración. Quien ama a Dios no ora solo en tiempos de necesidad, sino en todo momento. Y esta búsqueda de Dios se refleja en la rutina. Un verdadero cristiano encuentra tiempo para estudiar la palabra, incluso en los días más ocupados. Puede empezar leyendo un capítulo al día, meditar en versículos, o usar aplicaciones bíblicas para facilitar su aprendizaje. En cuanto a la oración, esta puede hacerse en cualquier lugar: al despertar, de camino al trabajo o antes de tomar decisiones importantes. Lo que realmente importa no es la cantidad de tiempo,
sino la constancia y la sinceridad. Quien busca a Dios con todo su corazón, lo encuentra. Esta hambre espiritual no solo fortalece la fe, sino que también prepara al cristiano para enfrentar momentos difíciles. Cuando la vida presenta desafíos y pruebas, es esa comunión diaria con Dios la que nos da la fuerza para perseverar. La fe verdadera no se pone a prueba en los días fáciles, sino en los momentos de dificultad. Santiago 1 versículos 2 y 3 nos enseña algo desafiante. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Esto significa que los tiempos difíciles no son solo obstáculos, sino oportunidades para fortalecer nuestra confianza en Dios. Un verdadero cristiano no abandona su fe cuando enfrenta problemas. Al contrario, se aferra aún más al Señor, sabiendo que cada batalla tiene un propósito. Jesús fue claro en Juan 16, versículo 33. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Si incluso Cristo sufrió, ¿por qué sería diferente para quienes lo siguen? La diferencia entre un cristiano genuino y alguien con una fe superficial se ve en cómo reaccionan ante las dificultades. Mientras algunos se desesperan y cuestionan a Dios, otros permanecen firmes, confiando en que Él sigue teniendo el control. Esto no significa ignorar el dolor, sino entender que el sufrimiento no es el final de la historia. En la práctica, perseverar en la fe requiere 3 actitudes clave. Primero, mantenerse firme en la lectura de la Biblia y la oración, incluso cuando no haya ganas. Segundo, rodearse de personas que fortalezcan la fe y evitar influencias negativas que desanimen. Y tercero, recordar testimonios de superación, ya sean propios o de otros, para renovar la esperanza. Quien entiende que las pruebas son parte del crecimiento aprende a enfrentarlas con madurez espiritual. Las dificultades pueden tambalearnos por un momento, pero nunca derriban a quien está arraigado en Cristo. Y cuando esta fe inquebrantable se hace evidente, surge un deseo profundo de compartir esta verdad con el mundo. Cuando alguien descubre algo extraordinario, su reacción natural es compartirlo con los demás. Con el Evangelio no es diferente. En Mateo 28, versículos 19 y 20, Jesús dio la gran comisión. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Un verdadero cristiano entiende que esto no es una sugerencia, sino una misión. Siente un deseo genuino de llevar el mensaje de salvación a quienes aún no conocen a Cristo. Evangelizar no significa solo predicar desde un púlpito o viajar al otro lado del mundo como misionero. Puede ser algo tan simple como compartir un testimonio personal, enviar un mensaje de aliento basado en la palabra, o incluso vivir de tal manera que despierte curiosidad en quienes lo rodean. Muchas veces, el comportamiento de un verdadero cristiano habla más fuerte que sus palabras. Cuando alguien ve paciencia, amor e integridad en un creyente, siente el deseo de saber qué es lo que lo hace diferente. Pero, ¿por qué tantas personas tienen miedo de evangelizar? A veces, es por temor al rechazo, por no saber cómo empezar o por pensar que necesitan un conocimiento profundo de la Biblia. La verdad es que Dios usa a personas comunes para compartir su mensaje. Lo más importante no es tener todas las respuestas, sino estar dispuesto a hablar con sinceridad. Una forma práctica de empezar es orar pidiendo oportunidades y estar atento a las necesidades de quienes nos rodean. Pequeños gestos, como preguntar si alguien necesita oración, pueden abrir puertas para conversaciones más profundas sobre Cristo. Un verdadero cristiano no guarda para sí lo que ha recibido, porque entiende el valor de la salvación. Sabe que su fe no es solo para su beneficio personal, sino para ser compartida. Y al reflexionar sobre esta misión, surge la necesidad de examinar la propia vida para asegurarse de que realmente está viviendo lo que predica. La fe no puede basarse en suposiciones. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, Pablo da una instrucción clara. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. Es decir, no basta con considerarse cristiano. Es necesario evaluar si la vida refleja esa identidad. Muchos creen que están en el camino correcto solo porque asisten a la iglesia o conocen versículos de memoria, pero la verdadera prueba está en el carácter y las actitudes diarias. Un verdadero cristiano busca esa autoevaluación porque entiende que seguir a Cristo no es solo un título, sino un compromiso real.
Este examen espiritual implica hacerse preguntas difíciles. ¿Estoy reflejando el fruto del Espíritu? ¿Mi amor por Dios se traduce en obediencia? ¿Tengo hambre de su palabra y un deseo sincero de orar? Estas reflexiones ayudan a revelar la profundidad de la fe. Es como un espejo. Quien evita mirarse en él puede vivir engañado sobre su apariencia. De la misma manera, quien evita evaluarse espiritualmente puede estar engañado sobre su verdadera condición delante de Dios. La autoevaluación puede ser incómoda, pero es esencial para el crecimiento. En la práctica, esto significa estar dispuesto a cambiar. Si al examinarse alguien nota que ha descuidado la oración, puede comenzar a establecer un hábito diario de hablar con Dios. Si identifica impaciencia o falta de amor hacia los demás, puede buscar maneras de practicar más empatía y bondad. El crecimiento espiritual requiere acción. Pequeños cambios en la rutina, como separar tiempo para meditar en la palabra o elegir mejor las influencias que nos rodean, pueden hacer una gran diferencia. Y esta reflexión debe ser constante, porque nadie está libre de cometer errores. Un verdadero cristiano no se conforma con una fe superficial, sino que busca constantemente parecerse más a Cristo. Al final, seguir a Cristo es un proceso continuo, y quienes desean crecer espiritualmente saben que siempre hay más por aprender y mejorar. Ahora que conoces las señales de un verdadero cristiano, haz una reflexión. ¿Tu vida refleja estas características? ¿O tu fe ha sido superficial? Este es el momento de hacer una autoevaluación sincera. Si te has dado cuenta de que necesitas cambiar, no ignores este llamado. Una fe auténtica requiere acción. ¿Qué puedes empezar a hacer hoy para fortalecer tu caminar con Cristo? Tal vez sea dedicar más tiempo a la lectura de la Biblia, hacer de la oración un hábito diario, o simplemente demostrar más amor hacia los demás. Lo importante es no conformarse. La salvación es un regalo de Dios, pero el crecimiento espiritual depende de tu respuesta a ese regalo. ¿Estás dispuesto a vivir un cristianismo verdadero y dejar atrás cualquier engaño espiritual? Si este mensaje tocó tu corazón, deja en los comentarios: "Quiero crecer en Cristo". Esto mostrará que estás comprometido con esta transformación. Además, comparte este video con alguien que también necesita escuchar esta verdad. Y si quieres seguir aprendiendo más sobre la fe cristiana, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí siempre compartimos reflexiones que te ayudarán a crecer espiritualmente. Mira también este otro video que aparece en la pantalla ahora mismo. Puede ser el próximo paso en tu camino con Dios. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.